Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. El día de hoy, como los satsangs pasados, vamos a comentar un mensaje más de los que les he comentado que están dispersos por las páginas de internet, para profundizar más en estos mensajes. Es simplemente el poder ver con mayor profundidad lo que está ahí dicho. Entonces, miren, el mensaje de hoy es un mensaje que dice: mi mensaje trasciende toda diferencia racial, religiosa, política, de género o cualquier otra. Mi mensaje es para todas y cada uno de los seres humanos. Es para la humanidad en su conjunto. Otra vez, ahorita lo vamos a comentar juntos. Mi mensaje trasciende toda diferencia racial, religiosa, política, de género o cualquier otra. Mi mensaje es para todos y cada uno de los seres humanos. Es para la humanidad en su conjunto. Entonces, vean, este mensaje lo podemos dividir en dos partes. La primera está hablando de que mi mensaje trasciende toda diferencia racial, religiosa, política, de género o cualquier otra diferencia. Pero lo que tenemos que entender cuando se habla de diferencias es que todas las concepciones que el ser humano concibe y que diferencian las cosas, entonces se hacen en la mente. Todas las concepciones que se conciben en la mente. Entonces el ser humano con su mente hace todas las diferencias entre los seres humanos, entre las razas de los seres humanos, o por el otro lado entre los sistemas de creencias de las religiones. Me refiero al sistema de creencias de las religiones, no al sentido profundo y místico que es la experiencia del despertar. Me refiero a la parte superficial de las religiones, ¿no? Al sistema de creencias. Y luego todos los sistemas políticos, también todas las diferencias de género entre hombre y mujer. Históricamente hay periodos en los que se impone mucho una de estas dos géneros en las sociedades. Actualmente es tanto más patriarcal, lo que está cambiando. ¿Sí se entendió? Pero todas esas concepciones las hace la mente. Todas las hace la mente. Entonces, todas esas concepciones concebidas que diferencian no quedan más que encajonadas, no están más que encerradas dentro de la mente. Y lo que aquí yo estoy diciendo es: mi mensaje trasciende todo eso. Por lo tanto, el mensaje que yo les estoy dando no es un mensaje concebido en la mente. Es un mensaje que proviene de por encima y más allá de la mente. ¿Sí se entendió? De nuestra parte espiritual y divina. Ese es el mensaje que yo les traigo a ustedes. Entonces, pero luego dice algo que es muy importante. Dice: mi mensaje es para todos y cada uno de los seres humanos. Es para la humanidad en su conjunto. Entonces, cuando ustedes revisan todo lo que se ha dicho y hecho a través de los años, entonces hay una constante en eso que se ha dicho y que se ha hecho. Siempre se ha afirmado: todos y cada uno de los seres humanos somos la divinidad. No somos una parte de la divinidad. Esencialmente hablando, somos la divinidad. Por lo tanto, todos y cada uno de los seres humanos, si lo desean, pueden hacer el esfuerzo para ir avanzando progresivamente y recuperar este estado divino. ¿Sí se entendió? Entonces, el mensaje está dado en forma de la palabra. Y esa palabra, por eso yo he afirmado una y otra vez, los guía a ustedes hasta la verdad completa y absoluta. Utilizan normalmente la palabra verdad completa. A mí me gusta verdad absoluta y ahorita voy a explicar por qué. Entonces, la palabra que yo les he dado, la enseñanza y el mensaje que les he dado a ustedes, y que prácticamente está consumado, está completamente desahogada esa palabra, los guía hasta la verdad completa o hasta la verdad absoluta. ¿Sí se entiende? Está en ustedes acercarse a esa palabra y ver si verdaderamente te guía hacia allá. Es como si fuera un plano, ¿entiendes? Como un mapa del tesoro.
igualito. Entonces, a mí me dan el mapa del tesoro, yo lo abro y entonces el mapa del tesoro pues, dice, tú estás acá, aquí estás, te ponen una X, ¿no? Entonces ahora tienes que caminar de esta manera y de esta manera, vas a experimentar en el mapa del tesoro, vas a ver tal cosa y vas a ver un árbol y luego vas a ver unas piedras y luego sucesivamente. Pero la promesa es que al final está el tesoro. Si me dieron el plano del tesoro y lo sigo y al final donde debe de estar abro un agujero, la cueva esa donde va a estar el tesoro y no hay nada, entonces es como un engaño, como algo que no me llevó hacia donde se me prometía que se me iba a llevar. ¿Sí se entiende? Entonces yo he afirmado una y otra vez a través de los años, yo estoy aquí y los puedo guiar hasta la verdad absoluta. Entonces, pero tienen que entrar en toda la palabra y los dichos y los hechos de lo que se ha transmitido y van a darse cuenta que es como un plano que pueden ir recorriendo fácilmente. Fíjense bien, necesitamos clarificar la palabra verdad. Algunos de ustedes conocen esto porque lo he mencionado antes, pero miren, cuando se habla de la palabra verdad, lo que el hombre entiende por verdad es la congruencia entre lo que se dice y lo que existe. La congruencia, ¿no?, entre lo que se dice y lo que existe. Por ejemplo, él es un hombre, eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Y qué es lo que existe? Ahí hay un hombre, eso es verdad. He ahí a una mujer. Entonces, tú te volteas, ves y dices, es una mujer. Es una congruencia entre lo que se dice y lo que existe. Eso es lo que los seres humanos entienden por verdad. Esto es verdad. Si yo digo, ella es una mujer, es mentira, porque él es un hombre. ¿Sí se entendió? Pero fíjense muy bien, el ser humano en la existencia o en el mundo, de manera empírica, solo puede alcanzar verdades relativas. Una verdad relativa quiere decir que es en un momento dado, pero dejará de ser después. Va a cambiar. ¿Por qué es esto así? Porque ya hemos dicho que todo en la existencia, de alguna manera, todo lo que está en la existencia es impermanente. Entonces, si yo digo, he aquí un hombre, eso es ahora, pero dentro de 100 años, ya no está. Podría decir, he aquí un montón de ceniza, porque ya se murió o ya lo cremaron, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la verdad? He aquí un hombre, ¿no? ¿Sí se entendió bien? Entonces, entiendan que el hombre, empíricamente hablando es en tu experiencia directa, ¿ok? En tu experiencia directa solo puedes alcanzar o ser consciente de ciertas de las verdades relativas. Por eso todo lo que tú vives en la existencia son verdades relativas, temporales y transitorias. Entonces el hombre conoce una verdad, pero tiempo después desaparece. Entonces se habla de la impermanencia. Ahora sí está entendido, por eso le estamos llamando verdades relativas. Pero fíjense que yo estoy diciendo, esto te guiará hasta la verdad absoluta. Cuando se dice absoluta, quiere decir que es incambiable. Es una verdad en sí misma absoluta, no la puedo alterar, no la puedo cambiar de ninguna manera y por ningún medio. ¿Sí? Entonces, la enseñanza, la palabra que yo les he dado, y que aquí dice, mi mensaje es para todos y cada uno de los seres humanos, es para la humanidad en su conjunto, es que todos son la divinidad y pueden, si lo desean, hacer entonces el recorrido desde su estado actual, como en el mapa del tesoro, pueden ir avanzando y finalmente corroborar que es verdad lo que estoy diciendo. Todos somos la divinidad, no somos una parte de la divinidad. Ahora, el ser humano reconoce esta verdad absoluta, no la reconoce. Pero si sigue los pasos que yo les he marcado a través de los años, puede la persona llegar de manera muy fácil. Y esto se ha reducido tanto, que ha bajado a les he pedido 2 pasos, no más.
Entonces les dije, bueno, lo primero que tienes que hacer para conocer esta verdad absoluta, que es la divinidad que eres, que no puedes alterar ni cambiar, pero que de momento no reconoces, no eres consciente de que eres eso. Entonces, les he dicho, necesitamos nada más 2 pasos. Y el primero es despertar la conciencia de ser. Eso es todo. Entonces, todo el trabajo es verdaderamente sencillo. Si ustedes hacen lo que hicimos hoy todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar, lo hicimos en la meditación antes de la plática, de estar atento, y luego abriendo los ojos, les sugerí, ¿no?, que si en la vida diaria la mente está muy alborotada, hagas una pausa, te sientas o te quedas de pie, agarras un objeto de atención y entonces haces que tu mente deje de estarse moviendo hasta que quedó en la conciencia de ser. Esa conciencia de ser sí puede ahora ir al absoluto. ¿Sí se entendió? Pero definitivamente las personas a veces quieren el logro final y no se dan cuenta que lo más importante es el logro intermedio, es decir, despertar la conciencia. Una vez que eso se ha logrado, lo demás es lo de menos. Llegar a la conciencia absoluta, la conciencia de ser absoluto, entonces es una cosa mucho más natural, porque ya el ser es el que puede ir. En la metáfora que les he hablado, recuerden una y otra vez, porque es una metáfora muy importante. El ser humano tiene sus 3 pisos, la línea limítrofe y el penthouse. Entonces, su cuerpo, el primer piso, su mente, el segundo piso. Todo lo que se te está pidiendo es conoce el tercer piso, ese es tu propio ser. Despierta la conciencia de tu propio ser. Si despiertas, sí puedes seguir en el mundo. No tienes que morir no te tiene que suceder nada. Estás en el mundo, pero ya estás simultáneamente en los 3 pisos. Tienes tu cuerpo, tienes tu mente con todas sus capacidades y toda la memoria acumulada que tienes, toda tu inteligencia, tu imaginación, pero aparte añadiste una cosa extraordinaria, el tercer famoso piso que llamamos el ser o espíritu, ¿no? Y ya hasta en los videos para niños dijimos, ese ser o espíritu es el único que puede finalmente regresar al reino divino, es decir, a la verdad absoluta. ¿Se entiende? Todas las tradiciones importantes, todas las tradiciones espirituales importantes del mundo, es lo único que están trazando como camino. El hombre avance y recupere esta conciencia de ser absoluto. No tienes que creer en absolutamente nada. Todas las creencias son construidas y concebidas en la mente. Y yo no te estoy pidiendo que creas nada. Te estoy diciendo que simplemente prendas la luz de tu conciencia. ¿Sí se entiende? Entonces, acuérdense que dentro de las religiones siempre está la parte superficial, que llamamos el sistema de creencias, ritos, ceremonias, y por el otro lado el sistema profundo, que llamamos entonces su parte mística para develar el misterio. Ese es del que yo estoy hablando. Pero en la parte superficial hay sistemas de creencias. Todo eso lo puedes quitar, no tienes que creer en absolutamente nada. Es más, contra más creencias tengas en la mente, se complica más la cosa. Entonces, todo lo que tienes que hacer es despertar. Por eso yo estoy poniendo en este mensaje, el mensaje que yo les traigo trasciende todas las diferencias, pero todas las diferencias las ha concebido la mente. ¿Sí? Es como en el remoto pasado, en algunas culturas, se pensaba que el hombre podía tener acceso a las alturas espirituales, pero la mujer no. Bueno, pues esa es la creencia de ese pueblo en particular. Yo les digo que esa es una bobada, no es verdad. No decir otra palabra peor, pero exacto, una palabra peor, pero esta es bobada. Entonces, sí se entiende. Cada persona, cada comunidad tiene sistemas de creencias, tiene concepciones concebidas en su mente. Lo ideal sería borrarlo todo y prender la luz de la conciencia. Eso es todo. Y tú dices, bueno, ¿por qué es tan importante? Porque el ser que tú eres es conciencia, se da cuenta de que es.
Y ese ser sí luego puede tener acceso al penthouse de una manera certera. Pero la gente a veces quiere llegar un poco como con su mente. ¿Ya vieron? Construye con su mente ciertas ideas y luego quiere acercarse a esas ideas que ha concebido. ¿Estás oyendo? Simplemente no es así el proceso. Sí está la idea. Entonces, la frase, el mensaje que puse no necesita ningún añadido más. No está dado para la mente, es un mensaje que viene más allá de la mente y que te puede llevar hacia esa verdad absoluta. Entonces, contra antes te quitaras de todo, quitar todo, y día a día, instante en instante, buscar estar con la luz de la conciencia prendida, sumas, logras tu despertar espiritual en esta misma existencia y uno. ¿Sí sentido? Dejas de tener creencias en relación a todo. ¿Está claro? A ver, ahora sí, espero alguna pregunta si la haces. Yo tengo una, maestro. En la parte mística de las religiones, ¿en dónde está escondido, por ejemplo, en la católica o en la cristiana católica, dónde está escondido, dónde está escondido esa parte que nos dice cómo llegar a lo que somos? Por ejemplo, la mística católica que llamas, el cristianismo en sí tiene dos místicas bien claras y diferenciadas. Una se llama la mística del amor y otra se llama la mística del vacío. ¿Okay? Entonces, la mística del vacío es de la que yo estoy hablando. Se llama la mística del vacío porque vacías todos los contenidos y entonces buscas que la conciencia en sobriedad se llame, alcance la fusión con lo divino. Entonces, la mística del vacío se ocupa de lo que yo hoy estoy diciendo. Hay otra mística en el cristianismo que se llama la mística del amor. Y entonces descansa en la certeza de que tú vas siempre en pos del ser amado. Por ejemplo, el amante va en pos de su amada y la busca, o viceversa, ¿no? El amor te lleva al objeto de amor, aquello que amas, te conduce. Entonces, cuando el objeto de amor es la divinidad, entonces se centran todas tus energías de alguna manera para acercarte de alguna manera hacia allá, pero finalmente lo que entra allá, entonces es la conciencia, ¿no? Entonces, en conclusión, en la vía católica, que llamas tú, o la vía cristiana, es la mística del vacío. También, por ejemplo, en la historia del cristianismo, ustedes saben que por ahí en el año 1000, me parece, hubo un rompimiento de Oriente y Occidente, de las iglesias de Oriente y Occidente. Entonces, nacen los ortodoxos. Las iglesias rusa, griega, etcétera, se rompe y hay un cisma, se separan, ¿no? Entonces, de alguna manera, la mística de Oriente es la que estoy hablando, la mística que se separó de estos cristianos de Rusia y Grecia, etcétera, desarrollan una mística que se llama Eshikasmo. Eshika. Entonces, la sobriedad de la mente. Entonces, hay toda una práctica y una cultura en Oriente de cómo llegar a ese estado a través del proceso llamado Eshikasmo. ¿Sí? Entonces, más o menos es la idea. Aunque la gente cree así, digamos, de primer vistazo, cree que el cristianismo es esencial y exclusivamente el sendero del amor, eso no es verdad. Toda su mística está altamente impregnada de la mística del vacío. Por ejemplo, el trabajo de Santa Teresa de Jesús, que son las moradas, es mística del vacío. Su vida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz es una mística del vacío. San Juan de la Cruz escribe las dos místicas, ¿no? Llama de amor viva es la mística del amor. Llama de amor viva. Y por el otro lado, su vida al Monte Carmelo es la mística del vacío. Entonces es así donde uno puede localizar estas dos vías. La que yo estoy diciendo es la mística preferentemente del amor, porque lo que despierta es la conciencia. En la mística cristiana dirían un poco algo así. Fíjate bien, la divinidad, aquello que está en el penthouse,
es como una nada, no puede ser una cosa, porque si es una cosa, es diferente de otras cosas. Por ejemplo, esa es una cosa, que es un árbol, pero ese árbol es diferente de él, que es un hombre. ¿Ya vieron? Entonces, cuando se habla en la mística cristiana, se dice, Dios es como una nada, no es una cosa, porque las cosas son de la existencia y están sometidas a todo lo que estamos diciendo, a la impermanencia y a la diferencia entre las cosas. Dios no es una cosa, es una nada. Entonces luego, lógicamente el consejo es, si quieres acercarte a esa nada, hazte nada, porque nada más nada da nada. Entonces tú dices que a primera instancia nosotros entendemos nada como apagar la televisión, como que no hay nada, ya está apagado. Pero ellos no se están refiriendo a que no haya nada, que se apague. Cuando tú apagas tu mente, lo que queda es el ser, ese no lo puedes apagar. ¿Ya vieron? Pero ya me convertí en una nada o en un vacío. Y esa nada puede tener acceso a la nada. Conviértete en una nada para entrar en la nada, porque la divinidad o Dios no es una cosa. Las cosas están en la existencia. Así está. Entonces, como estuvo muy bien explicado. ¿Bien? ¿Una pregunta? Bueno, ahorita nos resumiste todo en 2 pasos: despertar la conciencia y llegar a la trascendencia. Pero en clases anteriores, en el despertar de la conciencia, nos diste varios pasos más. Y a mí me gustaría como refrescarlos, ¿no? Como esa escalera. La escalera famosa. Un día nos diste el ejemplo. Porque yo aquí lo que estoy diciendo son los 2 logros en sí mismos, ¿no? Los 2 logros es despertar la conciencia de ser, y ese ser ya tiene acceso a la divinidad, tal y como se explicó en el primer video para niños, ¿no? Ahí se dice, el ser está en el 3er piso y ese ser es el único que puede ir al reino divino, donde serás feliz para siempre. Eso dice el video para niños. Entonces, pero esos son los logros que se tienen que hacer: despertar la conciencia de ser, y luego él ya puede ir a la conciencia de ser absoluto. Pero cuando se ha hablado de más pasos, se habla de lo que normalmente la persona puede experimentar. Entonces, cuando yo digo debes despertar la conciencia de ser, no necesariamente quiere decir que lo vas a lograr de inmediato. Quiere decir que imaginen una persona que nunca ha tenido contacto con esto y que simplemente tiene una vivencia de ser el cuerpo y la mente. ¿Ok? Esa persona crece en el cuerpo y su mente y le dices, tienes que despertar al ser. Pero de momento esa persona, aunque quiera permanecer en el ser, es demasiada la fuerza del 2.º piso o de la mente. Entonces, de alguna manera, ahí viene lo que llamamos proceso. Una cosa es el logro, el otro el proceso que voy a vivir. Entonces, cuando un ser humano por primera vez se le dice, tienes que prender la luz de la conciencia, estar atento de todo lo que sucede afuera, adentro, y también de sí mismo, ser testigo del testigo, ser un observador del que observa, de ti mismo, de sí mismo, porque es ahí cuando te das cuenta de soy. Cuando la persona por primera vez se da cuenta de que es en un instante, nada más porque dirigió la atención hacia sí mismo y dijo soy, esa experiencia la reconocen ustedes. Bueno, ok, pero la tiene en un instante y la pierde al segundo instante. Puede estar en un segundo, 2 y luego lo va a perder. ¿Ya vieron? Entonces viene el llamado famoso proceso. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso para llegar a ese despertar tiene 2 componentes. No hay más. Uno es el es el esfuerzo sostenido. Si tú no te esfuerzas sostenidamente para estar en el estado despierto, en este estado de atención permanente de todo lo que pasa afuera, adentro y de mi propio ser también, entonces no lo vas a lograr. Entonces se le llama esfuerzo. Hay una gran lucha, no es un regalo.
Esa es la verdad. Subir es como subir del segundo al penthouse y no hay elevador, entonces es por escalera. Entonces tienes que caminar y esforzarte, vamos a decir, ¿sí se entendió? Entonces el esfuerzo sostenido, ese no te lo van a poder evitar. Y si no te comprometes a sostenerlo años, lo más seguro es que te quedes en el segundo piso, en la mente, con todas tus ideas, tus creencias, etc. ¿Sí? Entonces, dos componentes. Número 1, el esfuerzo sostenido. Número 2, la purgación. Este proceso que llamamos purgar la mente de impurezas. Lo que estás purgando es todos esos contenidos que están ahí, todas tus creencias, todas tus ideas, todo lo que se va lavando y barriendo y disolviendo. Y solo permanece el ser. ¿Ya se entiende? Entonces, en el proceso van a suceder dos cosas. Un proceso de purgación que no vas a poder evitar, ¿no? Y por el otro lado, el esfuerzo que debes de estar sosteniendo. Ahora, una vez que hazlo ya, el esfuerzo te llevó a que puedas estar en el estado despierto, entonces se termina el esfuerzo. Y normalmente se termina ya también prácticamente la purgación. Entonces ya la persona queda en un estado que nosotros llamamos inmaculado, en el sentido no de la divinidad, en un estado santo, en un estado en que la mente, dentro de la persona no hay una experiencia de muchísima tormenta, torbellino de pensamientos, emociones, ideas, no hay nada. Está simplemente un hermoso vacío y silencio interior en el que yo soy consciente de que soy. Ya quedó el ser, ya estoy en el tercer piso. Lógico, si llega una información del piso 1 en el edificio, eso todos lo reconocemos acá, ¿verdad? Si llega entonces una información del piso 1 como frío, yo lo registro en el tercer piso, me doy cuenta de que hace frío. ¿Ya vieron? Si sucede algo, me dan una noticia y me siento en un momento dado con temor o triste, porque es una noticia desagradable, vamos a decir, triste, lo registro también, y entonces, pero lo estoy registrando desde el tercer piso, entonces me doy cuenta que está esa emoción. Pero yo sigo estando siempre identificado con el ser que soy, ¿Sí estamos? Entonces, ahí, nada más un segundo, ahí entonces has logrado la mitad del proceso, lo que yo llamé el primer logro, despertar a la conciencia de ser. ¿Cómo llegaste? El esfuerzo sostenido y la purgación. Hasta que me quedé despierto y ya estoy en ese estado de ser, me doy cuenta de que soy todo el tiempo. Luego dije, si la persona continúa viviendo en el mundo, no se muere porque pues, está acá, puede ser una persona joven. Y entonces el resto del tiempo que esté en el mundo lo pasa normalmente acompañado de lo que he llamado los atributos naturales del ser. Por ejemplo, los atributos naturales del ser son la paz, la dicha, la armonía, el amor, una alegría natural por ser, todo por ser. Está como regalado, como si tu ser de manera regalada tiene esos atributos. Entonces estoy viviendo en esos atributos naturales. Por eso a mí me gusta más que las personas despierten contra la vía del amor, porque mira, el amor no se puede lograr por decreto, ¿entiendes? Si a ti te dicen tienes que amar a tus semejantes, es como una orden, como un decreto, y dices, bueno, tengo que amar, pero no lo amo, ¿por qué lo voy a amar si no lo amo? ¿Ya se entendió? En cambio, cuando te despiertas, imagínate que ese ser de alguna manera tiene añadido atributos naturales. Un atributo natural es que es consubstancial al ser. Consubstancial es que no lo puedes separar lo uno de lo otro. Consubstancial. Entonces, el ser, por ejemplo, consubstancialmente está en paz. El ser consubstancialmente está en armonía. El ser consubstancialmente es un ser amoroso. ¿Sí se entiende? Entonces, y así sucesivamente, vive en una dicha natural de ser. Entonces, esa es la ser. Mientras estás, llamábamos, yendo hacia el logro final. Que el logro final es ya entonces entrar al absoluto. ¿Sí estamos? Pero el primer logro es el verdaderamente importante. Eso sí, cambia todo. Maestro, ¿y qué hay entonces con la creación del cuerpo de luz? Ese es el cuerpo de luz. Mira,
Cuando se habla en las tradiciones espirituales de la creación del cuerpo de luz, todas las tradiciones espirituales importantes del mundo marcan dos vías para avanzar hacia lo divino. Uno es el despertar de la conciencia, que es del que estoy hablando, y el otro es el que le llaman la creación del cuerpo de luz. Ahora, desde el punto de vista de la conciencia en relación a la energía, cuando un hombre vive nada más en su mente y sus emociones, y todo el tiempo su mente se está moviendo y tiene muchas emociones, y esas emociones muchas son de sufrimiento, de miedo, de angustia, de odio, etc. Diríamos, así se dice en las tradiciones espirituales, que emana una energía alrededor de él que se llama cuerpo de luz impuro, así se llama en las tradiciones, un cuerpo de luz impuro, ¿sí se entiende? Contra más emociones y pensamientos desagradables tenga la persona, más cargados de odio, de envidia, de celos, etcétera, más su campo de energía le dicen, este cuate trae muy mala vibra. Entonces es la energía. Se llaman cuerpo de luz impuro, así se llama en las tradiciones, así se llama. Pero luego, cuando te despiertas a tu verdadero ser, emana esa energía que yo te estoy diciendo, que es de armonía, de paz, etc. Y eso en sí mismo es lo que se llama un cuerpo de luz transfigurado. Está lleno de armonía, lleno de paz, entonces la energía que fluye es de ese tipo, corresponde con la armonía, la paz, los atributos propios del ser. Entonces tienes tu cuerpo de luz ya ascendido o transfigurado. Independientemente de las prácticas tántricas que se hicieran. Independientemente, ligados y aquellos que practican tantra, trabajos de tantra, entonces lo que están haciendo es prendiendo mucha energía para de alguna manera llevar a cabo un proceso de purgación acelerado y deshacerse de las energías indeseables. ¿Sí? Esa es la idea. La idea es que el trabajo de tantra, al llevarse a cabo, levanta energía. Y esa energía, se dice, quema y disuelve todas las energías impuras dentro del ser humano, ¿no? Hasta que finalmente brilla la pura luz dentro de la persona. Es un trabajo delicado, se le llama a veces el filo de la navaja, porque si la persona no tiene una talla alta, puede en su práctica tántrica, cuando se despierta el fuego, contaminar, llenarse de más, por ejemplo, celos, posesión y cosas por el estilo, en vez de que esté el proceso de limpieza y purgación. Entonces, esa es la práctica. La práctica tántrica va directo a la creación del cuerpo. ¿Sí? Cuando está uno en el tercer piso, en realidad está uno amando a todo el ser vivo, vamos a decirlo de esa manera. Sí. Y no necesariamente uno es amado por los demás. No, pero el ser no mendiga, ¿no? No sé. No, pero es que esto es importante porque el ego es un centro psicofísico que se nutre a base de absorber. Fíjense muy bien porque esto es bien importante. El ego, el piso 1 y 2, es un centro psicofísico que se nutre y se siente bien cuando absorbe todo, se llena. ¿Sí se entendió? El ser se invierte el proceso, se hace radioactivo. Entonces emana de sí una ternura, en caso del amor que estás diciendo, una ternura natural hacia todos los seres, los deja en libertad de manera natural, los valora, los aprecia, pero no busca llenarse de ellos. ¿Sí te das cuenta la diferencia? Una cosa es que yo me alimente al llenarme y otra cosa es que el ser resulta que es radioactivo, se parecería más a un sol que está todo el tiempo emanando. Entonces no se mendiga amor en el sentido de andar buscando que me amen por todos lados. Más bien, una ternura y amor natural surge del ser hacia los demás y naturalmente viene de regreso, naturalmente, pero si no viene, no lo estás buscando, tampoco lo condicionas, ¿entiendes? El amor del ego es un amor condicional. Entonces te dice, yo te amo, pero primero también me tienes que amar tú, pero
Aparte, yo te amo siempre y cuando te sacan una lista de 34 puntos para empezar, de lo que no debes hacer para que te ame, porque si los haces ya no te amo y entonces se transforma en odio. ¿Ya vieron? El ego puede transformar el amor en odio muy rápida y aceleradamente. Es como casi las dos caras de una moneda. Entonces está la moneda y tú estás viendo el águila, pues, una cara de la moneda, ¿no? Pero que sucede algo allá afuera y es como si se diera vuelta la moneda. Y entonces el amor que estaba ahí se transformó en odio. ¿Cómo es posible que el amor se pueda transformar en odio? Es que es condicional. Siempre y cuando. Por eso no es siento amor y punto. Siento amor siempre y cuando. ¿Ya se entendió? Primero me des también amor, lógicamente. Pero aparte, toda una serie de requisitos. Entonces es ahí donde la cosa se empieza a complicar. El ser, si yo lo dijera en una manera sencilla, el ego vive de sumar, de absorber. Es como se sienten bien, ¿no? Que lo alaben, que lo quieran, que lo admiren, etcétera, etcétera, etcétera. No le gusta el anonimato mucho, le gusta el protagonismo y cosas por el estilo. Es el ego que está absorbiendo y me siento bien. Se llama ahí, me siento como guajolote, como chavo. ¿Ya me entendieron? Entonces soy lo máximo, y me gusta que todos, ¿no? Ser como el centro de atracción, para que más o menos se entienda. El ego es, no quiero llamar la palabra modesto porque no es eso, es más bien radioactivo. Entonces radia y punto. Y ya. Entonces, sí, no depende su felicidad del exterior. Punto. Su felicidad está en sí mismo, en el propio ser que es. El ser recibe lo que da, ¿no? Recibe automáticamente lo que da. Sin Eso que... necesitarlo y sin... Sí, es lo que dije hace un momento. Normalmente lo que das recibes, normalmente. Entonces, si una persona es una persona cariñosa, bondadosa y cosas por el estilo, normalmente recibes lo mismo, normalmente. En una experiencia a lo mejor no, pero lo normal es que lo que das es lo que recibes, ¿no? Aparte, lo que das es lo que enseñas. Y resulta que lo que enseñas es lo que aprendes. Entonces, no solo lo aprendes, se lo enseñas a los demás. ¿Sí se entiende? ¿Se vale reconocerse a sí mismo? Sí, por supuesto, pero, o sea... No en el sentido de yo soy buena, yo soy lo máximo, o sea, no, sino yo soy una persona de amor, una persona buena que quiere convivir con los demás. Es que lo vas a saber. Ajá. Sí, pero no quieres ser reconocida por ello. No. ¿Ya viste la diferencia? Ajá, sí. Eres consciente y sabes eso, pero de alguna manera no buscas que te reconozcan. Y no te importa satisfacerte con el reconocimiento, pero sí, claro que lo sabes. Entonces, sí, no solo que se valga, es que esa fuerza. Imagínate que el ser está en paz, pues inmediatamente sabe que él es paz. Oye, ¿reconoces que el ser es paz? Sí, soy paz. Ya sí se entiende, es un reconocimiento directo de lo que soy, como ser. Así estamos. ¿Listos? Bueno, pues ya vamos a dar por terminada esta plática ahorita y vamos a levantar las manos entonces. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho.